cuándo y cómo fue que decidiste estudiar medicina? A los 12 años. Nadie sabe bien por qué, ni yo tampoco. ¿Por qué médico? Mi padre era médico, así que parece razonable. ¿Por qué cardiólogo? No tiene clara explicación, no lo sé. Pero desde los 12 años y yo seguí medicina solamente por cardiología. ¿Te acordás del primer paciente en estado crítico que tuviste que atender? Uno tiene muchos recuerdos. Marcada como experiencia me quedó la actitud, apenas yo tenía un año de recibido, de un señor que trajo su hijo a nuestro hospital con una enfermedad cardíaca muy grave, que gracias a Dios anduvo bien. Este señor era correntino y el día que se fue con su hijo nos encontramos en el jardín del Hospital Ramos Mejía. Se despidió de mí y me dice, mire, yo no tengo ningún bien, así que le voy a dejar lo único que tengo, y me entregó su facón, con lo que un facón significa para un hombre de campo. El gran dilema en ese momento era si aceptarlo o no, y terminé aceptándolo, y lo tengo como quizá el recuerdo más preciado de toda mi carrera. Con respecto a pacientes, bueno, quizá las primeras veces que usamos la estimulación eléctrica para mantener a un individuo en vida, cuando hacían bloqueos auriculoventriculares o paros cardíacos, y disponer de un marcapasos que con una perilla uno podía enviarle estímulos eléctricos y devolverle la vida, una situación muy mágica que nos impactó mucho. ¿Cómo recordás el momento de la creación de las primeras unidades coronarias? Fueron en alguna medida una necesidad, coincidió con la permanencia más horas en el hospital, es decir, por aquel entonces nosotros estábamos de 8 a 10 horas por día en el hospital. Había enfermos graves y nos llamaban a menudo de un lado y del otro, hasta que tuvimos conciencia que en otros países del mundo esos pacientes se agrupaban todos en un mismo lugar. Nosotros hicimos lo mismo, con lo cual andábamos corriendo todo el día, pero de una punta al otro, del mismo lado y no de un piso al otro. No teníamos ni aparatos, no teníamos ningún tipo de sofisticación técnica. Es la única ventaja que hubo en ese primer momento. A partir de entonces se incorporaron progresos tecnológicos y eso significó una disminución de la mortalidad en situaciones agudas espectacular. Y el lograr eso para gente muy joven era muy estimulante y era como un juego contra la muerte, a veces podía ganar o no. Y eso se ha ido perfeccionando hasta niveles actuales, donde el nivel técnico en la Argentina es razonablemente bueno. Para ser médico hay que tener una vocación especial. No cualquiera puede serlo. Cualquier disciplina requiere vocación. Lo que pasa es que en la medicina está más en juego la vida del ser humano. Tiene la ventaja que es posiblemente la profesión que uno más pueda disfrutar. El inconveniente es el tiempo que lleva. Me llevó fácilmente el 80% de mi vida, lo cual no sé si es totalmente bueno, pero es totalmente real. Por eso es que uno a la gente joven le aconseja que si le interesa muchísimo que siga medicina y si le interesa un poquito que elija otra carrera. Desde hace un tiempo los valores están trastocados. Antes un médico gozaba de mayor reconocimiento. Ha habido un cambio muy importante en el siglo pasado. La tarea médica estuvo emparentada con los dioses en la antigua Grecia y después con los sabios. A principios del siglo pasado el médico era un caballero, era un poco el hombre de consulta de la familia, pero alrededor de los 40, de los años 50, la tecnología y su avasallante desarrollo trajo como consecuencia que el médico se convirtió en un técnico, cada vez con mayor profundidad, en el estudio de cosas cada vez más limitadas y por lo tanto incapacitado de atender todas las necesidades de una familia. Ahí fue surgiendo el especialista, el que sabe menos de menos cosas, no más de menos cosas, porque el conocimiento es tan vertiginoso que mantenerse actualizado es una tarea no menor y que entonces requiere mucho tiempo. La desvalorización de la tarea médica más los cambios sociales que sufrió este país lo transformaron en los últimos años en un esclavo. Si la sociedad vuelve a reconocer la tarea médica como debe, el médico volverá a ser un técnico y ojalá en el futuro de nuevo un caballero. Sin espíritu elitista, yo creo que una sociedad debiera respetar la tarea médica mucho más de lo que se hace. Pero así en muchas otras tareas. Pero que un pobre hombre no tenga para alimentarse o para mandar al colegio a sus hijos, indica una sociedad enferma que necesita 20, 30 o 40 años de cultura para mejorar. Mientras tanto, no va a mejorar. Las enfermedades cardíacas siguen siendo la primera causa de muerte en la actualidad, a pesar de que en estos últimos 50 años se redujo el número de muertes en un 60%. Hay ya algún pequeño primer estudio que indica que en el futuro la primera causa de muerte va a ser el accionar médico, con los riesgos. Porque, bueno, antes los recursos médicos eran de poco efecto, pero bajo riesgo.
Ahora hay muchos recursos de alta eficiencia, pero con riesgos implícitos. El mal uso, el error médico, la falta de aplicación correcta pueden traer riesgos para los pacientes y constituir un factor de riesgo para el individuo en su tratamiento. Con respecto a las enfermedades cardíacas, sí bajó el riesgo de muerte en un 60%, básicamente, pese a lo cual aumenta el número de pacientes, y eso pareciera un contrasentido, y no lo es. Primero porque al prolongarse la vida hay más tiempo para acceder a las enfermedades crónicas y degenerativas, entre las cuales está la cardiovascular, y segundo porque el éxito terapéutico en otras especialidades hace que los individuos vivan más y se puedan enfermar del corazón. En nuestro estilo de vida, ¿qué hábitos y qué prácticas predisponen a que se tengan problemas cardíacos? Lo que más predispone es la falta de coherencia en seguir los consejos que ya todos conocemos. Lo que pasa es que con el 20 o 30% de la población por debajo de la línea de miseria, no le podemos pedir a esa gente que cuide de tomar leche descremada o tonterías por el estilo. La primera tarea es rescatar la parte de la población que esté en la miseria y a partir de entonces, a través de la educación, conseguir que el individuo tome conciencia de sus eventuales riesgos. Pero bueno, eso es una tarea de tipo política y social que excede un poco el ámbito médico. El ámbito médico es tratar con el problema del paciente ya con su enfermedad a cuesta. En cambio, la tarea del Estado y de la comunidad es la que se llama prevención primaria, es decir, evitar que el individuo se enferme. Las campañas de educación y las campañas generales son buenas, pero hay deudas primarias de la sociedad que no tienen arreglo, entonces lo demás es una utopía. Suena divertido como muy importante, pero no es para nada. Es así de claro. A nivel mundial, la inequidad social es un factor determinante en todas las enfermedades, ¿no? Absolutamente, pero con ideas de que uno tiene que aprender de experiencias del mundo. Los fenómenos de China e India indican que ellos van a bajar en 800 millones de seres humanos de la miseria a la pobreza en un lapso de 30, 40 años. No es un dato menor. Lamentablemente, en los países subdesarrollados, la reducción de la natalidad en los países desarrollados va a traer una consecuencia en 30, 40 años de cierto riesgo. Ya hay sociedades europeas donde el índice de natalidad ha bajado drásticamente, con lo cual no alcanzan a reponer el número de habitantes. Dentro de 30 o 40 años no van a tener gente joven que hagan los trabajos manuales más importantes. Van a abrir la inmigración, van a despoblar de jóvenes a los países subdesarrollados que van a quedar subdesarrollados con niños y viejos, con lo cual la situación va a ser bastante crítica. Esperemos que eso se pueda también corregir y la única forma de corregir es dar oportunidad de trabajo correcto, decente y honesto en los países subdesarrollados. ¿Es reemplazable el trato médico-paciente por las altas tecnologías? No, de ninguna manera. La historia clínica o el examen del paciente es la orientación que el médico tiene para saber después qué exámenes pedir. Si un médico no examina a su paciente y pide 8 exámenes, el resultado va a ser una confusión absoluta, porque 3 le van a dar blanco, 2 le van a dar negro, y entonces él no va a saber porque no tenía una estructura de pedido de que tal estudio le va a confirmar o rechazar tal presunción. No hace mucho tiempo una médica joven me trae a su padre y después de conversar un rato voy, lo examino y le digo, pero mire, tiene una insuficiencia aórtica muy grosera. Dice, usted es el 6º médico que lo ve, pero es el primero que lo ocultó. Y tengo el nombre de la doctora, lo cual es fantástico. Muchas veces eso se hace no por falta del médico, sino por falta de tiempo para hacer las cosas. Si a un médico le dan 10 minutos o 15 como máximo para ver un paciente, y si es un paciente anciano de que se viste y se desviste, tarda no menos de 5 o 6 minutos, a él no le queda la más mínima posibilidad del diálogo. Y en alguna medida en el diálogo está el 50% del diagnóstico, por lo tanto el diálogo es absolutamente invalorable en la relación médico-paciente.